A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Gracias a Dios tenemos las herramientas para permanecer firmes en medio de tanto engaño. Recuerdo muy bien cómo hace unos años atrás un muy reconocido pastor de los medios masivos de comunicación exponía la enseñanza de que, según sus cálculos, el arrebatamiento se habría de dar el 21 de mayo de 2011. Convencidos por él, muchísimos de sus seguidores vendieron todas sus posesiones y donaron grandes cantidades de dinero a su organización. Al final llegó este día y, como era de esperar, nada sucedió. Luego le explicó que se había dado un juicio espiritual y que el fin del mundo se daría unos meses después, lo que tampoco se llevó a cabo. El descrédito de los evangélicos frente a la sociedad, la burla de los ateos y la frustración de los estafados fue enorme. Yo me preguntaba, ¿cómo es que creyentes con razonamiento sano que tienen la Biblia pueden caer en estas trampas? Si en la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo, ¿cómo alguien puede llegar entonces al punto de establecer una fecha para la venida del Señor? Esto se puede aplicar a muchos otros abusos que hubo y hay respecto a estos temas de profecía u otras enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es el ABC? ¿Cuáles son los principios básicos para tener en cuenta para no caer en estas trampas del engaño y doctrinas falsas? Miremos lo que nos dice el apóstol Pedro, que también encara la influencia de los falsos maestros que ya en aquel entonces se estaban infiltrando en la iglesia. Segunda Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el contexto anterior, el apóstol Pedro resalta el testimonio personal suyo y de los otros discípulos que vieron la gloria del Señor en el monte de la transfiguración. O sea, ellos eran testigos presenciales del Señor glorificado, un estado que pronto se volvería a dar. Ahora, en el contexto judío, teniendo 2 o 3 testigos, cualquier tema era considerado como verdadero. Por lo tanto, respecto a la transfiguración y con ella una pequeña anticipación de la venida de Cristo en gloria para reinar, hubo 3 testigos validándola. Estos fueron Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, Pedro señala que todavía hay algo que tiene mayor relevancia, algo que reviste mayor seguridad, aún que el testimonio personal de ellos. Entonces vamos a ver un par de conceptos relacionados con este tema. En primer lugar, la presencia de la palabra profética. Allí decía, tenemos también la palabra profética más segura. Aparte del testimonio personal de Pedro, los creyentes tenemos la palabra profética. ¿A qué hace alusión con esta expresión? La expresión palabra es, en el griego, logos. Allí nos acordamos enseguida aquel que fue el logos de Dios, el verbo hecho carne, que vino para revelarnos al Padre, traernos la salvación, por supuesto. En Hebreos 1 y 2, justamente habla acerca de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, etc. Entonces tenemos claramente acá que con Jesucristo llegó el final de la revelación. Alguien podría preguntar, ¿pero qué de los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos después? Jesús le había dicho a los suyos que habrían de recibir el Espíritu Santo, el cual tomaría de él y se los haría saber lo que faltaba de la revelación. Esto lo pueden encontrar en Juan 16, 14 al 15. Por lo tanto,
Toda la revelación profética del Verbo concluyó con los escritos del Nuevo Testamento. Por otro lado, la palabra profética no solo es una referencia a los escritores de libros que nosotros consideramos proféticos del Antiguo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento. En el sentido más amplio, todos los escritores bíblicos son profetas, son voceros, son canales de Dios. Recibieron la palabra de Dios y la transmitieron. Entonces, en gran parte de sus escritos encontramos anticipaciones de la primera venida de Cristo en humildad para morir y resucitar. Fueron más de 300 anticipaciones que se cumplieron al pie de la letra. Ahora, como las profecías respecto a la primera venida del Señor se cumplieron de una forma tan exacta, esto da garantía para el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con su segunda venida. Aunque la palabra profética se refiere a toda la escritura existente, el contexto de estas palabras se encuentra enfocado especialmente, como dice el versículo 16, en el poder de su venida. Entonces, todo lo que tiene que ver con la venida de Cristo está relacionado ahora con la palabra profética en este contexto. Aunque en el momento de la escritura de esta carta, el canon de la Biblia todavía no estaba completo, Pedro hace énfasis en el hecho de tener la palabra profética. En otras palabras, lo que necesitaban para comprender cómo sería la venida del Rey de Reyes ya estaba plasmado en el Antiguo Testamento. O sea, los creyentes del primer siglo ya tenían la base suficiente para saber acerca de la venida del Señor. Las palabras enseñadas a lo largo de los siglos en el Antiguo Testamento concuerdan con las dichas luego por el Señor y sus apóstoles. Ahora bien, luego que Dios utilizara a Pedro y los otros autores del Nuevo Testamento para completar la revelación de las Sagradas Escrituras, este conocimiento se amplió muchísimo más, incluyendo la información acerca de la iglesia, que había sido un misterio, y la venida de Cristo a buscarla. Entonces, ¿con cuánta más razón podemos decir tenemos? Sí, tenemos toda la información acerca de la venida del Señor, sea esta para el arrebatamiento de la iglesia o 7 años después, su venida en gloria para juzgar la maldad en la tierra y levantar su glorioso reino. Por lo tanto, tampoco necesitamos otras revelaciones nuevas de pseudo o autodenominados profetas o apóstoles. Hoy en día están surgiendo por muchos lados dentro del ambiente evangélico. ¿Tendrán su razón de ser? Veamos lo que nos dice la autoridad por excelencia, la palabra. Allí en Efesios el capítulo 2, al final del 19, somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nos está diciendo que la roca es Cristo, la base, y que sobre ella se edificó el fundamento de la iglesia por medio de apóstoles y profetas. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuántas veces se pone el fundamento de un edificio? Obviamente solo una vez. Y esto bien al principio. Si el fundamento de la iglesia ya fue puesto con la culminación del canon bíblico, usando la ilustración acá del apóstol, estamos en el piso 21, entonces no necesitamos volver a poner otro fundamento. Por otro lado, una característica excluyente para ser apóstol es que fuera testigo del Cristo resucitado. Esto elimina a todos que se autodenominan así en la actualidad. Por otro lado, ¿cuánto daño ha hecho a la iglesia misma y su credibilidad frente al mundo la infinidad de profecías superficiales, dudosas y muchísimas que directamente no se cumplieron? No necesitamos nuevas revelaciones. Lo que sí necesitamos es aplicar a nuestra vida las que ya están reveladas. Ahora tenemos los escritos de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Apliquémoslo a la vida, afirmémonos en este fundamento. Tenemos la palabra profética, la presencia de la palabra profética. En segundo lugar, tenemos la protección de la palabra profética. Alguien quizás podría preguntar, ¿para qué sería necesario tener esta fuente de información y conocimiento de la venida de Cristo? Pedro sigue diciendo que esta palabra profética es más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nada es casualidad en las Escrituras. Todo tiene un objetivo, un sentido, una razón de ser. ¿No era lo que también decía el apóstol Pablo respecto a las Escrituras? Justamente decía eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora viene, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dado que esto es así, nos preguntamos cuál sería el propósito de tener la palabra profética. ¿En qué nos puede ser útil? ¿En qué nos perfecciona? ¿Cómo nos prepara para toda buena obra? Ahí vamos a ver algunos conceptos, algunos puntos. En primer lugar, vemos allí la seguridad de la palabra profética. La primera razón nombrada justamente es la seguridad. Tenemos más segura, ¿sí? La palabra profética más segura. ¿Por qué necesitamos la seguridad de la palabra profética? En el versículo 16 decía que habían seguido a fábulas artificiosas, o como dice en el original, mitos, lo cual significa fantasías religiosas o un relato, una historia en la que en realidad hay una falsificación de los hechos. En otras palabras, engaños religiosos. Esto Pedro lo trata a continuación, capítulo 2, sobre todo, y capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 1, 2:1. Allí nos habla de herejías destructoras, o sea, destruyen iglesias, destruyen vidas, cierran las puertas para la salvación de las almas, las que buscan honestamente la verdad. Incluso dice allí que habrá de los que niegan directamente al Señor. En el versículo 2, allí habla de que la verdad sería blasfemada, justamente como veíamos en este caso al comienzo. El evangelio se vuelve hazmerreír de la gente. En el 3 encontramos que los engañadores buscan el bienestar propio a costa de los engañados. Supuestos pastores se alimentan no solo de la lana, sino hasta de la carne de las ovejas. Ahí vemos que se construyen mansiones, tienen jets privados, abultadas cuentas bancarias a costa de sus seguidores. Luego en los versículos 10 al 13 observamos que ellos son soberbios. Soberbios en sus expresiones, actitudes y aspiraciones. En el 14 sus miradas están enfocadas a la inmoralidad, al adulterio. Además dice allí que son inconstantes. Después del 14 al final, al 16, vemos que están marcados por la codicia al estilo del profeta Balaam. ¿Recuerdan ese profeta? Con tal de conseguir honor y dinero, no interesan las asociaciones que puedan hacer, ni siquiera la verdad que deberían exponer. 17, vemos que sus vidas son infructíferas y están expuestas al juicio de Dios. Hablan palabras infladas, dice el versículo 18, utilizan la sensualidad, los deseos carnales para atrapar a aquellos incautos que en su momento habían dejado justamente estos caminos para seguir a Cristo. Prometen libertad a los cautivos, siendo ellos cautivos del engaño y de su carne. El versículo 19. Después en el capítulo 3, los versículos 3 al 7, ignoran deliberadamente e incluso se burlan de la venida de Cristo. Y, ¿saben? Me llama poderosamente la atención como cada vez más se cuestiona la venida de Cristo a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, habiendo claras escrituras al respecto. Es que son los que tuercen las escrituras, 3:16. Estos pasajes entonces nos indican el tremendo engaño que viene de parte de estos falsos maestros. A esto se está enfrentando Pedro, pero también nos muestra el castigo que vendría sobre ellos. Aunque tengan nombres de cristianos y supuestamente hayan hecho cosas impactantes, serán excluidos de la presencia del Señor y condenados. Esto me hace recordar las palabras que decía el Señor Jesucristo mismo allí en Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Como vemos, el tema central de esta carta es encarar, poner en evidencia, desenmascarar y prevenir el daño que estaban realizando los falsos maestros con sus herejías y vida licenciosa dentro de las iglesias.
junto a la carta de Judas, es la carta que expone con mayor nitidez las falsedades y el peligro que provenían de estas personas. Frente a tal engaño, se requería urgentemente un parámetro absolutamente confiable. Y esta era la palabra profética. Esta estaba incluso por encima de las experiencias del apóstol Pedro. Ya lo veía así en aquel entonces. Cuanto más, hoy en día, la prioridad debe ser la palabra frente a cualquier idea, filosofía, experiencia humana. Y sea del pastor o como lo querramos llamar, que venga. Si miramos nuestro mundo, marcado por el engaño en todas las áreas, llegando esto inclusive al campo evangélico, ¿cómo necesitamos reconocer la verdad para discernir el error? Solo así evitaremos caer en las trampas del enemigo. Frente a este terrible peligro, Pedro termina su carta en el 3, 17 y 18 diciendo: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, la seguridad la tendremos únicamente en el hecho de estar bien cerca del Señor y crecer en el conocimiento suyo y de la palabra. Esto es como con los billetes falsos. Para discernirnos con facilidad, no hay que estudiar todos los falsos que existen, sino saber cómo son los buenos. En Filipenses 1, 9 al 11, Pablo también dice que estaba orando para que los filipenses crezcan en el conocimiento de manera que se vuelvan irreprensibles. Entonces tenemos la seguridad en la palabra profética. También tenemos aquí en este versículo la atención a la palabra profética. Respecto a esa palabra, Pedro dice: hacéis bien en estar atentos. Muchas veces sucede que los creyentes o hasta iglesias enteras evitan estudiar la profecía bíblica. A veces por no entender, otras veces para evitarse problemas o al tener en cuenta que justamente en este ámbito puede haber bastantes interpretaciones diferentes y hasta erróneas. Entonces prefieren esquivarle a estos temas. Pero acá el apóstol justamente nos anima a hacerlo. Es algo bueno y necesario. Y lo veremos a continuación. El creyente se pierde infinidad de bendiciones al no estudiar las profecías. Además, le va a ayudar para andar seguro en medio de tanto engaño. El significado de esta expresión atentos es notable. Significa sostener en la mente, prestar atención, tener cautela respecto a algo, aplicarse uno mismo, adherirse, aferrarse. Es que lo único que a los creyentes les daría verdadera seguridad era tener en la mente, aplicar y aferrarse firmemente de la palabra. Pedro quería motivar a los creyentes que conocieran bien la palabra. Y en estos 3 cortos capítulos, el concepto de conocimiento aparece 16 veces en diferente forma. Frente a la falsa enseñanza, lo que más se requiere es el conocimiento de la verdadera doctrina. ¿Cómo es posible que creyentes se dejen llevar tan fácilmente por todo viento de doctrina, como decía Pablo en Efesios 4? Es que cuanto más nos acerquemos al tiempo del anticristo, tanto más va a crecer esa estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Frente a ese terrible peligro, Pablo decía que hay que crecer en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Me ha pasado muchas veces que hablo con creyentes de diferentes grupos y ellos me preguntan acerca de algún tema polémico. Entonces, antes de contestar, les pregunto cuál es, según ellos, la autoridad máxima de la iglesia cuando hay alguna duda. Todos generalmente concuerdan que es Cristo y la palabra. Entonces abrimos la Biblia y buscamos la respuesta a sus interrogantes. Cuando estamos por llegar a una conclusión, me ha pasado varias veces, que suele pasar que me interrumpen y dicen: pero mi pastor dice. Entonces ahí vuelvo a llevarles al concepto primero. ¿Qué es más importante, una palabra humana o la palabra de Dios? Me reconocen, sí, la palabra de Dios, pero al rato, pero mi pastor dice.
En esa misma línea de pensamiento observamos en la vida de muchos creyentes que adaptan sus actitudes a lo que ellos sienten hacer. Los principios bíblicos se toman muchas veces como una simple opinión, con la cual se puede disentir y priorizar sus propios deseos. Esto se observa en la vida personal de muchos, pero lamentablemente también en iglesias enteras. Y esto lo anticipaba el apóstol Pablo justo antes de morir, era su testamento. Allí en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos desenfrenados y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, el mismo tema que venimos tratando con Pedro. El objetivo de muchas congregaciones es que su gente se sienta cómoda, disfrute el culto, haciendo un énfasis fuerte en lo que son los sentimientos, evitando la confrontación del pecado, la carnalidad, la falta de compromiso. Nos tendríamos que preguntar qué lugar ocupa la exposición literal y consecutiva de la palabra de Dios en nuestras reuniones. ¿Nos sucede todavía como escribía Salomón allí en Eclesiastés 12:11? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Todavía salimos con un clavo metido con un aguijón, pinchándonos de alguna reunión. Esto lo tengo que cambiar. Señor, perdóname, me arrepiento de esta actitud. O más bien simplemente nos deleitamos en un buen programa y el objetivo es pasarla bien. Un tercer concepto en cuanto a la seguridad de la palabra profética es la iluminación por la palabra profética. El apóstol Pablo es muy gráfico al utilizar la ilustración de una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por las Escrituras sabemos que el mundo es un lugar de tinieblas, que el inconverso anda en la oscuridad y está ciego para las cosas espirituales. Pero en este mundo también anda el creyente en constante peligro de golpearse, de ser engañado, de caer incluso. Hace poco participé en un campamento de adolescentes y una de las actividades consistía a la noche una caminata a través de los campos de la zona a la luz de antorchas. Me llamó la atención que la antorcha no alumbraba muy lejos, pero alumbraba el siguiente paso que tenía que dar. Justamente es eso también lo que nos da la palabra respecto al presente y al futuro. Nos hace caminar seguros, paso a paso, evitando que caigamos, nos ensuciemos o nos desviemos del camino correcto. Esto es lo que decía el salmista, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podremos mantenernos firmes en medio de tanta oscuridad espiritual? Frente a tanto engaño que encontramos a veces incluso dentro del campo evangélico. Necesitamos urgentemente la luz, una luz que nos haga caminar seguros. Para ello tenemos la lámpara de la palabra. Hoy en día aparecen muchos fuegos artificiales espirituales. Iluminan por un breve tiempo el cielo evangélico de luces multicolores, llamando la atención de todos, pero luego desaparecen, dejando solo olor a pólvora quemada. Existen tantas vidas quemadas por el error con nombre de cristiano. Por lo tanto, volvamos a encender la antorcha de la verdad, leámosla, estudiémosla, enseñémosla con integridad para cuidarnos a nosotros y ayudar a muchos a salir del camino del error. En la primera venida del Señor, Él trajo la luz. Se presentó a sí mismo como la luz. Y desde allí iluminó la vida de millones de personas. Pero llegará el momento en que Jesucristo vendrá en todo su esplendor para juzgar la maldad en la tierra. Y mientras que llegue este evento, precedido por el arrebatamiento de la iglesia, el creyente tiene que buscar ser alumbrado por la palabra y a su vez ser luz para muchos que andan en tinieblas. Volviendo al ejemplo de ese campamento, yo me quedé un poquito más rezagado para hablar con un muchacho y los demás se fueron alejando. Y yo los veía desde lejos. Claro, esas antorchas se veían de muy lejos. Es que la luz de los creyentes es así. En este mundo cada vez más oscuro, necesitamos a aquellos que realmente brillan y se los va a ver. Son luminares para muchos que todavía no conocen el camino a la verdad.
Y esa fue la orden del Señor Jesucristo, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esto el apóstol ya había escrito en su primera carta que debíamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le estamos iluminando el camino? ¿A quiénes les señalamos cual faro la entrada al puerto de la salvación? Hay tantos ahí afuera que se pierden en la noche del engaño satánico. Seamos luz para los que quieren salir de la influencia de aquel que vino para hurtar, matar y destruir. Esta luz no alumbra todo el camino, sino los siguientes pasos que tenemos que dar. Aunque tenemos un panorama general, justamente a través de las profecías bíblicas, nos tenemos que cuidar de asociar eventos puntuales cotidianos con algún pasaje sacado de su contexto dispensacional. Esto también ha llevado a muchas interpretaciones erróneas. La profecía no precisamente es un foco eléctrico para poner en evidencia todo lo que ha de suceder en el porvenir, lo que creo que haría más daño que bien, sino que es una lámpara que alumbra en lugar oscuro, de utilidad para que no tropecemos en nuestro día a día, para que pongamos la mira en la gran consumación que se espera. Muchos creyentes, quizás muy bien intencionados, se fijan en infinidad de detalles, lo cotidiano, buscando asociarlo con alguna profecía, quitando muchas veces la atención de lo central, que la venida de Cristo puede suceder cualquier momento, y tener en cuenta también las consecuencias que esto debería tener para la vida diaria. Un cuarto concepto relacionado con esto es la comunión por la palabra de Dios. Donde hay luz también hay comunión, allí se reúne la gente. Es esta luz de la palabra que se pone en lugar elevado en la casa, junto al cual se reúne la familia en el hogar. También produce la comunión con los hermanos, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No en vano el pasaje más conocido respecto a no dejar de congregarnos con los hermanos añade la razón por tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Uno de los grandes flagelos post-pandemia es justamente la comodidad de los hermanos. Muchos dejaron de asistir regularmente a las iglesias. Queridos hermanos, no hay Zoom, no hay YouTube o lo que fuera que pueda suplir la comunión en la iglesia local. Todos necesitamos la comunión con los hermanos a la luz de la palabra. También hay un concepto de pureza por la palabra profética. Es que cuando se expone la vida a la luz, saltan a la vista las impurezas, la suciedad. O mejor todavía, la luz evita que nos ensuciemos. Las profecías que tienen que ver con la venida de Cristo, entre otras consecuencias, nos quieren animar a vivir justamente vidas puras. Encontramos muchas de ellas. Pero miren, solo acá, en nuestra carta, en el capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el 14 añade algo más. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irrepresibles, en paz. O sea, hasta, aparte de la pureza moral, todavía añade esto de la paz. Me llamó justamente la atención esto. Creo que hoy más que nunca se observa una gran cantidad de peleas, rencores, raíces de amarguras entre creyentes. El creyente que espera al Señor no puede estar guardando algo contra algún hermano. Y así podríamos nombrar muchos otros pasajes más que tienen que ver con la pureza relacionada con la inminente venida de Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestra vida al respecto? ¿Realmente marcamos una diferencia en la sociedad? ¿Habría que rever algo en nuestra vida? Entonces, tenemos la confianza que podemos tener en la palabra profética, ¿verdad? Y en tercer lugar, la proyección de la palabra profética. Nuestro versículo termina diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto de esclarezca tiene la idea, el significado de resplandecer a través.
O sea, como cuando justamente se da el amanecer. Entonces describe el romper del día sobre las tinieblas de la noche. Habla de la llegada de un día. Claro, será el día de Jehová, tantas veces anticipado en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento termina diciendo que en Malaquías 4:2, que nacerá el sol de justicia. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, ese lucero está asociado con la mañana, por lo cual hace referencia a esa estrella, la más reluciente, la última que se ve cuando está amaneciendo, que es Venus. Entonces, vemos allí un lucero de la mañana. ¿A qué hace referencia allí? Simplemente tenemos que ir a Apocalipsis, en el capítulo donde Jesucristo más veces anticipa su pronta venida. Allí Él se identifica en el 22:16, dice allí, yo Jesús y yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Por lo que debemos suponer que se trata del momento en el cual el creyente alcance toda la plenitud de la unificación de la presencia de Cristo. Es el capítulo donde más se habla de la venida del Señor. Jesucristo viene como estrella en el momento de mayor oscuridad. Justo antes del amanecer viene para traer luz a estas tinieblas. Es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego sí viene el sol de justicia en todo su esplendor aquí en la tierra para levantar su reino. Esto, aparte de ser nuestra esperanza, llena el corazón de gozo. No hay gozo más grande que saberse un hijo de Dios y que pronto el novio celestial vendrá a buscar a su amada iglesia. Entonces vivamos en esa gozosa expectativa. Justamente en el contexto de Apocalipsis 22 que recién leíamos, allí sigue diciendo, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Y luego en el 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y que podamos unirnos a la oración con la cual termina la Biblia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como esta luz, según Pedro, se encuentra en los corazones de los creyentes, es una verdad que debe estar profundamente arraigada en nosotros. Es algo muy valioso que no debemos dejar que nos quiten. Es nuestra bendita esperanza. Podríamos decir con el apóstol Juan, porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. Por lo tanto, queridos hermanos, Maranata, el Señor está por venir. Vivamos a su luz. Tengamos una palabra de oración para terminar. Padre Celestial, infinitas gracias te queremos dar por esta preciosa realidad. Señor, gracias por tener tu palabra. Gracias que tenemos la palabra profética más segura. Y Señor, que realmente podamos hacer bien en cuidarla, en meditarla, aplicarla a nuestra vida, en todas las áreas que nombramos y otras más. Señor, que nos pueda guardar, cuidar del engaño que se ve por todos lados, lamentablemente incluso entre los llamados cristianos. Señor, cuida a tu amada iglesia, guárdala, que pueda ser fiel, involucrada, transmitiendo estas verdades, sirviéndole al Señor fielmente hasta que Jesucristo nos venga a buscar. Y anhelamos su venida. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos. Amén. Dios los bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren.
Que el Señor les bendiga.